Pues sin más, vamos a dar la bienvenida nuevamente a todos, agradeciendo su presencia. Y para mí es un gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella, les comparto, ella es médico veterinario diplomado en nutrición clínica de pequeñas especies, la doctora Marta Carolina Corona. Es egresada del PUCA en la Universidad de Guadalajara en el 2012. Tiene 14 años de experiencia en clínica de pequeñas especies y 8 años ya de experiencia en la industria farmacéutica veterinaria, y ella es asesora técnica de Lab AIS. Entonces, pues sin más, Carolina, ya nada más si quieres le das en agrandar tu presentación y pues comenzamos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, médico. Muy bien, voy a empezar con la presentación y nada más. ¿Me pueden confirmar si ya se ve completa la pantalla, por favor? Sí, es correcto, ya se ve. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Como bien me presentó el doctor, yo soy responsable técnico del laboratorio Labies y estamos poco tiempo ya aquí en el país. Algunos de ustedes ya nos conocen por aquellas visitas que he realizado a sus clínicas en Colima y algunos todavía no tenemos el placer de conocernos. El día de hoy vamos a platicarles de nuestra línea osteoarticular y el protocolo que estamos manejando para problemitas del aparato locomotor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos empezando. Entendiendo principalmente el aparato locomotor, solemos encasillarlo en medicina de pequeñas especies como lo que es el cartílago articular únicamente. Y en realidad es un sistema que se comprende de varios órganos, de varias partes del cuerpo que funcionan en sincronía. Entonces, es importante que antes de empezar a platicar de esto, tengamos muy presente que el aparato locomotor no es solamente un cartílago articular, sino que está conformado también de lo que viene siendo líquido sinovial, ácido hialurónico, fibras colágenas, elásticas, sí, pero también tenemos otras estructuras que son los discos intervertebrales, los huesos y los músculos. Teniendo esto muy claro, porque de repente solamente nos concentramos en cartílago articular, como bien les comento, y realmente es importante que sepamos que es todo un sistema que debe funcionar correctamente para mantener la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Teniendo esto como la base para empezar nuestra plática, me gustaría que viéramos un poquito más a profundidad lo que viene siendo los componentes del aparato locomotor. Tenemos lo que son bien los músculos, tendón, hueso, ligamento, pero a nivel celular también tenemos otras estructuras que son sumamente importantes para que estas estructuras más grandes puedan funcionar adecuadamente. Y sobre todo con el paso del tiempo, pues son estructuras que van sufriendo cambios. Inclusive cuando el paciente ya tiene alguna condición que predispone a que sufra cambios en menor tiempo, también hay que empezar a considerarlos. El cartílago articular, que es una parte fundamental del aparato locomotor, pero no es todo el aparato locomotor, se compone principalmente de dos estructuras, que viene siendo las células y lo que viene siendo la matriz extracelular, perdón. Las células vienen siendo los condrocitos y... Ay, perdón, no sé si alguien me quería preguntar algo. No, doctora, lo que pasa es que alguien activó su micrófono. Les agradeceríamos, por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados para que la sesión se lleve correctamente. Vale, gracias. Gracias, Doc. Sí, y una disculpa, pensé que era una pregunta. Igual, con confianza, no sé si me quieren interrumpir o bien al final de la plática podemos manejar las preguntas, Doc. Como les comentaba, pues está compuesto de dos estructuras principales, lo que viene siendo el cartílago articular, lo que vendrían siendo condrocitos, que son las células, y la matriz extracelular, que son los proteoglicanos con ácido hialurónico y estas fibras colágenas y elásticas. Algo muy importante
es que esta característica del cartílago articular es que no cuenta con vasos sanguíneos ni nervios. Por lo tanto, todo lo que llega a esta estructura se nutre estrictamente por difusión. Incluso cuando estamos trabajando alguna terapia con antiinflamatorios, antibióticos, es todo un reto que realmente tengamos la cantidad correcta de medicamentos que llegue a este blanco. Entonces, es importante que siempre que pensemos en las estructuras articulares, estemos contemplando que va a ser una nutrición por difusión. No está irrigado con vasos sanguíneos ni tampoco con nervios, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una imagen de cómo se ve lo que es el cartílago articular a nivel microscópico. Si se fijan, es como una especie de esponja. Yo lo comparo muchísimo con esto y también por la forma en la que actúa. Las fibras colágenas y elásticas, que son las estructuras de este cartílago, son responsables de varios procesos en el organismo. Sí funciona como amortiguación, es decir, una esponja que va a soportar los impactos mecánicos, va a mantener la elasticidad, nos sirve también como materia orgánica para depósito donde se van a fijar lo que son minerales como calcio, el fósforo, sobre todo en animalitos que están en desarrollo. Son el principal componente también de lo que son tendones y ligamentos. Y estas fibras colágenas, no hay que olvidar que también están presentes en lo que son los discos intervertebrales. Son lo que nos ayudan a mantener la estructura del disco intervertebral y evitar que se haya una protusión del núcleo pulposo. También podemos encontrar colágeno o estas fibras colágenas elásticas en lo que es el cartílago de las orejas y en la tráquea. En pocas palabras, estas fibras son componentes estructurales esenciales de todo nuestro cuerpo y principalmente están formadas por una secuencia de aminoácidos. Entonces, recapitulando un poquito lo que mencionaba, si vemos lo que es el cartílago articular normal, su estructura tiene que estar conformada un 10% por condrocitos y el 90% por la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ponemos en analogía con una esponja, es muy similar, ya que el contenido líquido tiene que ser el 90% y un 10% lo que vendría siendo lo que no contiene agua o lo que vendría siendo los condrocitos. Entendiendo esto, sabemos que va a ser importante acompañarlos con una adecuada hidratación para que se mantengan estas fibras colágenas funcionando y creando estos factores de desarrollo en cachorros y el funcionamiento correcto de todas estas estructuras. Entonces, viendo la matriz extracelular más a fondo, si lo vemos más desglosado, tenemos componentes estructurales como vienen siendo los glicosino-aminoglicanos, lo que viene siendo el ácido hialurónico, los proteoglicanos, que son, en pocas palabras, componentes de aminoácidos. En pocas palabras, estamos hablando de proteínas. Entonces, es importante que hagamos esta analogía y los invito a que lo comparen con un árbol. ¿Por qué? Un proteoglicano es la suma de una proteína con un azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta imagen vemos que la estructura es una ramita, literal es la analogía con el árbol, donde vamos a ver que el sulfato de condroitina y el sulfato de queratano son las hojas o las ramitas que vienen de la rama principal, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Está compuesto por una proteína central donde se unen las dos azúcares que son condroitinsulfato y queratansulfato. Esto es sintetizado por el condrocito y al ser sintetizado por él funge una labor de absorción, como las ramas en los árboles que llegan a captar la lluvia. Erróneamente, a veces pensamos que la mayor cantidad de agua se absorbe de las raíces de los árboles y no, realmente entre más frondoso es el árbol, más agua alcanzan a captar durante la lluvia y se mantienen más hidratados. Entonces, entre más hojas tenga el árbol, más capacidad para captar el agua tiene. Imaginemos que el condroitinsulfato son hojas grandes y que el queratansulfato son hojas pequeñas. Los dos van a captar agua
en alguna proporción y los dos son igual de importantes, pero lo que viene siendo el condroitin sulfato suele captar más cantidad de agua que el queratan sulfato y ambos se complementan para formar estos proteoglicanos. En pocas palabras, en un árbol entre más frondoso, más agua va a capturar y lo mismo está pasando con la matriz extracelular y las fibras colágenas. Entre más proteoglicanos tengamos en la estructura, más materia extracelular vamos a tener y por lo tanto esa estructura va a mantenerse funcional por más tiempo. Entonces, espero esta analogía les sea un poquito más fácil. A mí en lo personal sé que es un poquito informal, pero se me hace más fácil de asimilar el cómo funcionan estas estructuras. Ok, vamos a pensar en un problema donde efectivamente no está funcionando las fibras colágenas, no estamos teniendo la cantidad adecuada de nutrientes para lo que viene siendo el cartílago articular o fibras colágenas en otras partes del cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo más claro que llegamos a ver en clínica del día a día, que es la osteoartritis. De su lado izquierdo tenemos una estructura que está íntegra, funcional, conformada por la epífisis, el cartílago, el líquido sinovial, la cápsula articular, y vemos que la estructura está perfectamente bien. Del lado derecho, por el contrario, empezamos a ver cómo se compromete la estructura de la epífisis, presentando procesos de fibrosis. Tenemos un proceso de sinovitis y el ácido hialurónico está despolimerizado. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema en la siguiente diapositiva. En pocas palabras, se va perdiendo la continuidad de la cápsula articular y empieza a haber un roce entre una parte del hueso y la otra. Cuando ya estamos aquí, nuestro paciente ya está empezando a presentar dolor, cojera, y es lo que principalmente nos llega a reportar el propietario de la mascota. Y déjenme decirles, es más difícil detectarlo en felinos que en caninos, pero igual ambas especies lo llegan a presentar. Ahora, hablando un poquito del tema del líquido sinovial, esto es lo que les comentaba. El ácido hialurónico y el líquido sinovial es producido por los sinoviocitos tipo B. Si se fijan aquí en la imagen tenemos la membrana sinovial, líquido sinovial y el cartílago articular. Esto lleva a una homeostasis muy padre cuando tenemos una cantidad adecuada de estas fibras colágenas y de esta matriz extracelular. El problema es que puede haber ciertas circunstancias en el cual el líquido sinovial no siga cumpliendo su función. Lo normal es que el líquido sinovial mantenga las moléculas de ácido hialurónico de un tamaño adecuado, creando una red o una malla que bloquea el paso de las células sanguíneas. Hablamos hace rato de que este tipo de parte del cuerpo se nutre por difusión, no está vascularizado. Quiere decir que no está hecho para aceptar la entrada de células sanguíneas porque no es un tejido que se lleve bien con las células sanguíneas. ¿Por qué? Aquí vamos. Cuando el ácido hialurónico tiene un alto peso molecular, pues hace su función sin ningún problema y evita que haya estas células invasoras de glóbulos rojos o glóbulos blancos. El problema es que cuando el ácido hialurónico es degradado en unidades de bajo peso molecular, es decir, pierde su estructura, permite la entrada de estas células del torrente sanguíneo que finalmente van a ocasionar una inflamación en la zona. El problema es que el cuerpo es muy sabio y en el momento en el que detecta que hay un intruso en un lugar donde no debería de estar, simplemente lo que va a hacer es empezar a generar un proceso patológico. Es decir, va a empezar a producirse una lesión cartilaginosa y van a empezarse a liberar mediadores de la inflamación. Por lo tanto, empieza a haber un proceso proteolítico donde literal como el Pac-Man que veíamos en los videojuegos, va a empezar a comer, a degradar lo que es esta estructura. Por lo tanto, empezamos a ver que los glóbulos blancos van a entrar a cavidad articular y a degradar el ácido hialurónico. Se liberan estas enzimas como hialuronasas, colagenasas, incluso fosfolipasas A2, y es por esto que empezamos a notar problemas en el paciente. En el momento que tenemos esto, es sumamente importante
que tomemos cartas en el asunto, manejando terapia tanto para manejo del dolor como para también corregir este tipo de problema y evitar que se sigan infiltrando estos mediadores de inflamación y estas enzimas proteolíticas. Nosotros, atendiendo a este tipo de problemas, fabricamos productos pensados en detener este proceso degenerativo crónico, porque realmente es como una bola de nieve y si no tomamos cartas en el asunto, el paciente puede llegar a presentar problemas muy graves, incluso llegar a poner en riesgo su calidad de vida. Por lo tanto, nosotros estamos recomendando un protocolo con 2 productos que estamos trabajando. El primero que me gustaría platicarles un poco es el Osteocard Plus. El Osteocard Plus se puede administrar tanto en perros y en gatos y es un medicamento oral que viene en comprimidos de 30. La cajita es únicamente la presentación que tenemos en México al día de hoy y se administran vía oral. La fórmula que contiene Osteocard Plus es muy sencilla. Manejamos 3 ingredientes clave que son un pool de aminoácidos, glucosamina, vitaminas y minerales. Actúan en conjunto estos 3 ingredientes. ¿Por qué o por qué escogimos estratégicamente estos ingredientes? Básicamente porque necesitamos promover la síntesis de proteoglicanos, fibras colágenas y elásticas. Tenemos lo que viene siendo la metionina, que forma parte de numerosas proteínas musculares, la cisteína, que también nos ayuda mucho con el tema de la disponibilidad de la metionina y tiene una función antioxidante, sobre todo cuando tenemos muchos detritos por este mismo proceso de las proteasas y hialuronasas. Histidina también es un aminoácido que nos va a ayudar muchísimo. Se recomienda en muchas bibliografías para el tratamiento de artritis reumatoide. Es importante suplementarla y mantener buenos niveles de histidina en este tipo de pacientes y nos va a ayudar con el movimiento, además de reducir lo que viene siendo el edema articular. La betaína también es un aminoácido que nos va a ayudar a estimular la síntesis de estos otros y también es parte del compuesto esencial de la carnitina y la creatina. Esto nos ayuda a aumentar lo que es la hidratación en la zona y también tiene propiedades osmoprotectoras. Por lo tanto, estos 4 aminoácidos son esenciales para la recuperación de cualquier problema osteoarticular o lesión que pudiéramos presentar, llámese fractura o llámese un ligamento o un músculo que se encuentre dañado. Ahora, ¿por qué nuestra formulación tiene glucosamina y no estamos trabajando lo que es la condroitina como tal en la fórmula? Nosotros tenemos en nuestros estudios que la glucosamina es un excelente precursor para el condrocito y el sinoviocito y estos nos ayudan a formar los proteoglicanos de los que estábamos hablando al inicio y a generar también lo que es suficiente cantidad de líquido sinovial y ácido hialurónico. En pocas palabras, la glucosamina es un precursor de este tipo de proteoglicanos. Por lo tanto, es indispensable administrarla a dosis correctas vía oral para poderlo tener en la zona que estamos necesitando reparar. Ok, la glucosamina, lo que les comentaba, es un azúcar que nos va a ayudar justamente a desarrollar estos proteoglicanos, como aquellas ramitas que platicamos al inicio, y va a ser estratégica y fundamental para alivio del dolor, hidratar este cartílago articular y lubricar las articulaciones. Entonces, el tercer ingrediente que les estaba comentando vienen siendo las vitaminas y minerales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque regularmente con cachorros que están en desarrollo o perros que están en etapa geriátrica, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a administrar minerales, porque algunos minerales son de depósito y por eso muchas marcas de suplementos nos piden un periodo de descanso. En el caso contrario, con nosotros estamos manejando una formulación muy, muy estratégica para no tener periodos de descanso, pensando en que sea un paciente que tiene un problema crónico degenerativo.
Entonces, ¿cuál es el contenido de vitaminas y minerales que estamos recomendando para los pacientes? Principalmente, perdón. Sí, Miguel. Ok. Adelante, doctora, perdón. Gracias. Ok. Hablando de vitaminas y minerales, estamos manejando principalmente la vitamina B6. Esta vitamina la conocemos muy bien porque tiene un efecto anabólico, nos va a ayudar a recuperar ciertas sustancias perdidas y en la remodelación del hueso subcondral. De hecho, es fundamental para el metabolismo de muchos aminoácidos de los que estábamos platicando y sobre todo para ayudarnos a formar nuevamente lo que son tendones, ligamentos y músculos. Cuando hablamos también de minerales y lo que les comentaba que es sumamente importante elegirlos para no pensar en un tiempo de retiro, es decir, que no sean macrominerales que se depositen. Estamos trabajando nosotros con cobre, zinc, magnesio y lo que viene siendo selenio, vitamina E. La vitamina E es un antioxidante muy potente, se ha utilizado últimamente para muchas enfermedades crónicas degenerativas, pero también estos minerales tienen ciertas funciones antioxidantes, van a proteger a este cartílago de estas enzimas proteolíticas y evitar la degradación del ácido hialurónico. Principalmente es la función. La otra, el magnesio y el selenio, también nos van a ayudar a el esfuerzo a la adaptación muscular frente al esfuerzo. Esto lo vemos mucho en pacientes que se están rehabilitando y están en proceso de fisioterapia de alguna patita o alguna lesión. Es sumamente importante que tengamos un buen aporte de magnesio y selenio. De lo contrario, por más que hagamos terapia y hagamos ejercicio, difícilmente ese músculo, ese tendón, ese ligamento se va a recuperar rápidamente. Entonces, es importante para la producción del colágeno y la adaptación muscular frente al esfuerzo en pacientes que están en recuperación. Ahora, hablando de por qué estamos seleccionando estos principios activos, y se preguntarán, doctora, hablamos muchísimo sobre los proteoglicanos, pero estoy viendo que en tu fórmula no lo tienes, a diferencia de muchos productos de la competencia. ¿Por qué? En estos estudios se demostró, los que realizamos, se demostró que se sufren muchas modificaciones químicas en el intestino del animal al momento de la absorción. Es decir, al momento de que el paciente ingiere el condroitin sulfato, en el intestino delgado solamente se llega a absorber el 85% para formar lo que es ácido glucurónico y el 15% para formar lo que viene siendo N-acetil galactosamina. En pocas palabras, solamente el 15% va a funcionar por medio de difusión para la reparación del cartílago. Este porcentaje es muy bajo y por lo tanto no podemos dejar al condroitin sulfato por sí solo vía oral para reparar un cartílago que esté dañado en cualquier parte del cuerpo. Lo ideal es que siempre administremos lo que son los precursores del condroitin sulfato, que vienen siendo la glucosamina, las vitaminas y los aminoácidos que les estaba comentando en el inicio. De esta manera, la glucosamina se absorbe a un 100% para estimulación de los sinoviocitos y mejora la cantidad y calidad del ácido hialurónico, regenerando mejor lo que viene siendo el hueso y estimulando a los condrocitos. De esta manera funciona en sinergia con los demás ingredientes para formar un condroitin sulfato con biodisponibilidad al 100% en la reparación del cartílago. Entonces, básicamente la fórmula que estamos trabajando se compone de estos ingredientes con la finalidad de brindar esta reparación en las estructuras de las cuales hablamos y trabajan en conjunto como precursores para formar condroitin sulfato. Es decir, nosotros vamos a poner a trabajar al cuerpo del paciente para que forme su propio condroitin sulfato. Una disculpa por el ruido de fondo, pero estoy en casa y de repente hay un poquito de ruido por parte de mis mascotitas. Una disculpa de antemano. Ok. Hablábamos también del tema del aparato locomotor como un todo.
Es importante comentarles que también tenemos acción en columna vertebral. Hablamos de estas estructuras al inicio de la plática, donde estamos viendo que se conforma por el núcleo pulposo, el anillo fibroso, y esta estructura normalmente se ve muy afectada en algunos pacientes que tienen cierta predisposición, pensando en un Dachshund, un Basset Hound, un Corgi, todas estas razas que son de patitas cortas, suelen tener problemitas donde se protuye el núcleo pulposo debido a que el anillo fibroso no lo logra contener de manera adecuada. Entonces, es importante que estos cachorros o estas razas que tienen esta predisposición puedan suplementarse o llevar una alimentación en la cual estemos brindando estos factores para fortalecer lo que viene siendo las estructuras que se forman a base de colágeno. Entonces, de tal manera que vamos a evitar un problemita a largo plazo de artrosis. Este tipo de productos lo podemos utilizar en cachorros desde edades muy tempranas sin ninguna contraindicación, pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Si se fijan, tenemos la comparativa de una parte de la columna vertebral que se encuentra normal anatómicamente del lado izquierdo y del lado derecho tenemos una que está sufriendo proceso de artrosis, donde yo les digo, ya es como unas fichas de dominó que en cuanto las acomoda una en filita, tumba una y la siguiente se va cayendo consecutivamente. Lo mismo pasa con una vértebra y otra. En cuanto empezamos a sufrir una compresión en una vértebra, la de al lado va a empezar a sufrir daños y cambios estructurales también. Entonces, es importante que tengamos pacientes que predisponen a esto o ya presentan el problema, no siga progresando la enfermedad y administrarles este tipo de productos para frenar el daño. Mucho ojo, no quiero decir que sustituye a una cirugía, porque evidentemente una cirugía es un tema muy aparte, pero sí frena el daño o inclusive puede ir a la par del tratamiento quirúrgico de nuestro paciente. Entonces, la terapéutica que estamos recomendando es tanto en adultos y cachorros, tanto perros y gatos, para patologías osteoarticulares. Lo podemos utilizar en osteoartritis, displasia de cadera, codo, hombro, rodilla, espondiloartrosis, tendinitis o tenosinoviositis, discoespondilosis y también se puede utilizar en procesos de rehabilitación, fisiatría, incluso si hablamos de fracturas como traumatismos, se puede utilizar también para regenerar este hueso, este cartílago en el paciente. Tenemos algunos otros usos que se pueden utilizar tanto preventivos, lo que comentaba con ciertas razas para fortalecer lo que es el desarrollo de huesos y aplomos, pero mucho ojo, al no contener macrominerales como calcio o como fósforo, no vamos a tener problema con calcificación de las líneas de crecimiento, diferente a otro tipo de productos. Por eso es muy seguro en cachorros y no tiene ahora sí que efectos acumulativos. En el caso de algunas razas con tema estético, también podemos utilizarlo para fortalecer el cartílago de orejas, sobre todo cuando el levantamiento de las orejitas es importante, o incluso en pacientes que presentan estenosis en la tráquea, también podemos utilizarlo como una terapia alternativa para fortalecer este tipo de estructura. No solamente pensemos en articulaciones, columna vertebral, sino también en lo que viene siendo orejas y tráquea. Entonces, realmente es muy recomendado para razas de rápido crecimiento o condrodistróficas, tratamiento de traumas a temprana edad. Ahora, ¿cuál es la dosis que estamos recomendando para Osteocar Plus? Estamos trabajando 3 dosis y esta es en base al peso de nuestros pacientes, pero esta se llama dosis alta o de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos dolor crónico o tenemos el proceso agudo en el paciente, vamos a trabajar con esta dosis alta o de ataque. En perros de 0, perros y gatos de 0 hasta 10 kilos, vamos a trabajar medio comprimido vía oral cada 24 horas, mínimo por 60 días. En perros de 10 hasta 25 kilos, un comprimido cada 24 horas.
Y en perros de más de 25 kilos, aquí es muy importante mencionarles, si el paciente pesa más de 25 kilos y estamos hablando de una raza gigante que puede llegar a pesar 40, 50, 60 kilos, únicamente le vamos a dar 2 comprimidos. ¿Por qué? No estamos dando la sustancia directamente para que el paciente lo reciba en la articulación. Estamos, recordando un poquito la fórmula, estamos dando el precursor para que el metabolismo del paciente genere por sí solo los componentes estructurales que necesita para esa regeneración. Por lo tanto, nuestras dosis son muy permisivas en ese tema del peso por esa razón. Trabajamos con ingredientes que son precursores, es decir, estamos haciendo trabajar al metabolismo de nuestro paciente. Ahora, después del día 60, nosotros podemos valorar a criterio al paciente y estar disminuyendo la dosis por mitad. ¿Qué sería esto? Perros de 0 a 10 kilos sería un cuarto de tableta, perros de 10 a 25 kilos sería media tableta y perros de más de 25 kilos sería únicamente un comprimido cada 24 horas hasta que el médico veterinario decida que es necesario manejarlo. Si ustedes creen que es necesario porque es una condición crónica degenerativa por pensar en columna vertebral, entonces podemos dejarlo de por vida y no tiene ninguna contraindicación con otras terapias. En pocas palabras, la filosofía de nuestro tratamiento de Osteocard, que es la primera parte que estamos platicándoles, es que tenga una óptima relación de aminoácidos, que funcione en todo el aparato locomotor y que vamos a estimular la producción de condroitin sulfato en lugar de aportarlo. Vamos a hacer que lo genere por sí solo el metabolismo. Vamos a actuar sobre la causa del problema y lo más importante, la promesa de nuestro producto es brindar analgesia en 10 días sin efectos colaterales y sin interacciones medicamentosas. Se escucha un poquito modesto este tema de la analgesia en 10 días, pero tenemos pruebas que se realizaron con apoyo de médicos muy reconocidos en esta área, donde se compara lo que son el condroitin sulfato con antiinflamatorios no esteroidales y lo que viene siendo el Osteocard Plus vía oral. Nuestros estudios compararon el efecto de estos tres para tratar displasia de cadera en algunos pacientes que estaba tratando el doctor Casio y prácticamente tuvimos mejor resultado en este lapso de 10 días con Osteocard Plus que con AINES o que con el condroitin sulfato oral. Este es uno de los estudios que realizamos para reducir el dolor en un lapso de 10 días. Ahora, hablando de otros efectos comprobados y de otros estudios que realizamos, ese es el que les estaba platicando en la tablita, pero tenemos otro estudio donde también se hizo una prueba para evaluar el tejido regenerado y más organizado en el paciente. En estos pacientes se manejó dipirona, lo que vendría siendo tramadol y Osteocard en un grupo de 10 perros. Y en el otro grupo, en total fueron 20 perros y en el estudio eran 10 con Osteocard, dipirona y tramadol. Y en el otro grupo de los 10 perritos fue dipirona y tramadol únicamente. Igual, se hizo la prueba durante estos días y se demostró que los pacientes que tuvieron Osteocard tuvieron analgesia en menor tiempo que los que no tuvieron Osteocard y únicamente tuvieron dipirona y tramadol. Igual, estos estudios los tenemos disponibles. Al final les voy a compartir mi teléfono y mi correo por si quisieran, se los podemos compartir sin mayor problema. Ahora, pasaría a la parte 2 de nuestro tratamiento. Ahorita hablamos del tratamiento tomado oral, que sería el Osteocard Plus, y vamos a hablar de qué va a pasar cuando mi paciente tiene un dolor muy agudo y tengo un tema de urgencia en el que el mismo día de hoy, no esperar 10 días, sino el día de hoy, yo ya tenga resultados de un bienestar y una analgesia en mi paciente. Para estos pacientes vamos a trabajar con lo que es el condroitin inyectado, ¿de acuerdo? Este es un condroprotector que va a tener la molécula de condroitin sulfato tipo A. Es importante decirles esto. Cuando hablamos de condroitin sulfato, tenemos condroitin sulfato tipo A, tipo B, tipo C. Entre más va avanzando en el abecedario, quiere decir que el peso molecular es más grande.
Por lo tanto, el tiempo de absorción y la ruta metabólica va a ser un poquito más lenta y el efecto va a ser más lento. Cuando hablamos de condroitin sulfato de tipo A, quiere decir que es la molécula más pequeña, se absorbe más fácilmente y en menor tiempo. Entonces, estamos obteniendo nosotros nuestro condroitin sulfato de tráquea bovina, con todos los estándares de calidad que estamos trabajando en Labies. Es de bajo peso molecular, lo que les mencionaba. Por lo tanto, tenemos la máxima biodisponibilidad en el mercado y una respuesta rápida hablando de manejo del dolor. Este producto inyectable también viene con 5 mililitros la ámpula para perro y gato. Este sulfato de condroitina tiene una afinidad por el agua, nos va a ayudar a rehidratar el cartílago, brinda una analgesia natural por esa acción antiinflamatoria, va a disminuir lo que son las prostaglandinas de tipo 2 y la fijación del complemento. Inhibe lo que son estas enzimas líticas, las proteasas y hialuronasas, etcétera, y nos va a ayudar a recuperar la función amortiguadora. Por lo tanto, el paciente va a recuperar lo que es el movimiento y lo mejor, no tiene efectos colaterales. ¿Por qué? Estamos hablando de un precursor que de manera natural se encuentra en el cuerpo y nosotros lo estamos proporcionando en dosis adecuadas para reestructurar estas, el pleonasmo, pero estas estructuras que se encuentran dañadas. Entonces, más o menos viendo cómo va a trabajar el condroitin inyectado, va a brindar la recuperación de estas sustancias que están perdidas y disminuir el dolor, brindando el retorno al movimiento. Entonces, todo se basa en un tema de hidrofilia. En pocas palabras, vamos a ayudar a rehidratar lo que es el cartílago y a evitar que se acumulen estos detritos para capturarlos y desecharlos. La idea es que vaya a disminuir el dolor del paciente el mismo día que estamos aplicando el medicamento. Las indicaciones que estamos manejando para este tratamiento son procesos osteoarticulares en general. De hecho, si se fijan, es importante remarcar, es en la fase inicial únicamente. En procesos de artrosis y artritis, pacientes de edad avanzada, sobre todo cuando ya tenemos tratamientos prolongados con esteroides y tal vez tenemos un tema secundario que no queremos poner en riesgo a algún paciente renal o algún paciente con algún problemita endocrino, etcétera. Y también se puede utilizar como tratamiento. La verdad les voy a comentar, esto es reciente. Se está utilizando para tratar enfermedad del tracto urinario inferior de los felinos, porque forma parte estructural también de la vejiga y nos ayuda a una recuperación muchísimo más rápida. También en pacientes con estenosis traqueal es parte del tratamiento integral y nos ayuda también con el tema estético en fortalecer el cartílago auricular en algunas razas donde queramos este propósito. La dosis que estamos trabajando con este medicamento inyectable para estos padecimientos es la misma para todos. Lo que estamos trabajando, nuevamente les recuerdo, es un precursor. Entonces, se van a trabajar 0.5 mililitros por cada 10 kilogramos de peso y en un paciente que sea de mayor peso, lo máximo que estamos trabajando son 2 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? No pasa nada si llegamos a aplicar los 5 mililitros en un paciente. Realmente los efectos adversos no los tenemos como tal, porque hablamos de un precursor que es natural, libre de efectos adversos. Pero estaríamos desperdiciando este precursor de manera innecesaria. Entonces, podemos trabajar entre 0.5 mililitros por cada 10 kilos de peso en nuestros pacientes y pacientes que a lo mejor estén arriba de 40 kilos, podemos trabajar 2 mililitros sin mayor problema. El intervalo es cada 72 horas, lo que estamos marcando como inicio de tratamiento. Mínimo 3 aplicaciones para manejo integral del dolor. Hablando de la enfermedad del tracto urinario felino, lo que les comentaba, se maneja la misma dosis que es 0.5 mililitros por cada 10 kilos y el intervalo también es cada 72 horas. Se recomienda mantenimiento semanal, sobre todo si ustedes hicieron algún procedimiento donde sondearon al paciente porque estaba obstruido o hicieron alguna cirugía de vejiga, vamos a recomendar el mantenimiento semanal para el paciente durante la recuperación. Igual se recomienda llevar a la mano pues su protocolo de antibioterapia, analgesia, etcétera, pero no se contrapone en ningún momento. Y lo mejor,
En gatos, su uso es sumamente seguro, hablando de el momento de inyectarlo. Lo podemos aplicar en cualquier parte del cuerpo sin ningún problema, de manera subcutánea o intramuscular. Y el frasco igual, es de 5 mililitros, lo que les comentaba. Ahora, en nuestro protocolo recomendado para el manejo de paciente con problema osteoarticular es utilizar Osteocar Plus más Chondroitin inyectable. La sinergia que hacen los dos, la verdad, es bastante buena. ¿Por qué? La intención como nosotros, como médicos, es preservar la salud, la calidad y el bienestar de las mascotas que llegan a nuestra clínica. Por lo tanto, la intención de nuestro protocolo, nuestra recomendación, es que desde el primer día que el paciente se presenta en consulta, independientemente de que estemos haciendo estudios de laboratorio, estudios de imagen para determinar si ustedes ya quieren empezar a manejar la analgesia y brindarle ese bienestar al paciente, lo pueden hacer con el tratamiento asociado de Chondroitin y Osteocar Plus. El objetivo tiene agilizar la respuesta clínica. Por sí solo, Osteocar Plus genera una excelente analgesia en 10 días. El problema es ese. A veces el propietario no tiene 10 días o el paciente no tiene 10 días de espera. Por lo tanto, se recomienda manejarlo así. Si se fijan en el cuadro, tenemos el cuadro de signología osteoarticular, tenemos cuadros graves o severos y la cantidad de aplicaciones de Chondroitin inyectable que podemos hacer cada 72 horas, respetando la dosis de 0.5 mililitros. Este sería para un cuadro grave o severo. ¿De qué estamos hablando? El dolor es sumamente agudo o incluso tenemos hospitalizado al paciente para controlar la afección. En cuadros moderados a severos, se puede manejar hasta 3 aplicaciones cada 72 horas y manejamos la dosis de ataque de Osteocar Plus. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a trabajar el día de hoy, 23 de septiembre, voy a estar aplicando mi primer Chondroitin inyectable a 0.5 mililitros por cada 10 kilogramos de peso. Y si mi paciente pesa 10 kilogramos de peso, voy a empezar a manejar media tableta de Osteocar Plus cada 24 horas a la par de mi tratamiento. Después, en cuadros normales a moderados, igual, 1 a 3 aplicaciones cada 72 horas, más la dosis de ataque de Osteocar Plus. Y por último, los cuadros leves por desgaste, podría o no incluirse lo que viene siendo el Chondroitin inyectable. ¿Por qué? Normalmente en estos pacientes empezamos a presentar un poco de gojera, no hay tanto malestar por parte del paciente y estamos en un proceso de diagnóstico de la enfermedad. Podemos empezar a manejar la dosis de ataque de Osteocar Plus sin necesidad de un medicamento inyectable. La dosis de ataque se debe de conservar siempre 60 días para generar los cambios estructurales deseados en el paciente. Y poco a poco ir reduciendo la dosis a una de mantenimiento. En caso de recaídas, sí podemos llegar a retomar la dosis de ataque sin ningún problema, pero también por tema de economía del propietario podemos manejarlo a mitad de dosis cuando hablamos de un padecimiento crónico donde no tenemos un dolor severo, sino tenemos uno leve o moderado. Y prácticamente esta terapia pues es un enfoque osteoarticular 100%, nos ayuda a aliviar el dolor y la necesidad sobre todo de utilizar otras drogas. De repente yo me he topado en clínica el problema de que el paciente no solamente tiene un problema articular, sino también tenemos un problema renal, cardíaco o hepático. En estos pacientes se reduce totalmente la necesidad de utilizar otras drogas más fuertes y brindar la misma analgesia, nada más manejándolo en conjunto desde un inicio. También podemos manejarlo para problemas de columna vertebral por el tema que tenemos de la absorción y no tiene ninguna contraindicación. Incluso los que hacen cirugía ortopédica se los recomiendo altamente, tanto para el proceso post-quirúrgico como el de fisioterapia y rehabilitación. Todo esto con, ahora sí, evidencia científica y pruebas que tenemos disponibles para cualquiera de ustedes médicos que me lo solicitara posteriormente. Ok, de mi parte, médico, es todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Ahorita como estoy presentando la pantalla, no me es posible ver el chat.
Entonces voy a dejar de presentar por si alguien de ustedes tiene duda, poder ver. Gracias. Muchas gracias, Carolina. La verdad, muy, muy interesante. La verdad, sí es una muy buena alternativa. Y bueno, quedamos abiertos ahorita para preguntas. Creo que el doctor Ramón Ruelas tiene una pregunta. Adelante, doctor. Puede abrir su micrófono y preguntar con confianza. Si alguien más tiene preguntas, puede levantar su mano o preguntar directamente por el chat. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Saludos, doctora Sí, lo Carolina. escuchamos. Saludos, doctora Carolina. Mi pregunta es la siguiente, va enfocada en dos cosas. Una, para pacientes que se les hace TTA porosa por rotura del ligamento craneal cruzado, en el cual estamos viendo que la osteosíntesis para rellenar el implante poroso de titanio que se pone, ¿qué tan efectivo y si tienen estudios de acuerdo a lo que ha trabajado el doctor Casio respecto a la osteosíntesis, de qué tiempo se reduce para que el paciente tenga una mejor recuperación desde el punto de vista biomecánico? Gracias. Gusto en saludarlo, doctor Ramón. Gracias por estar aquí con nosotros. En este caso, como tal, para este proceso quirúrgico, no tengo el tiempo exacto de recuperación que pudiera ser en este momento, pero con todo gusto puedo solicitar la información, sobre todo si lo logro conseguir directamente del doctor Casio, que es con quien trabajamos mucho las pruebas de este producto, y estaría mandándoselo a la brevedad posible. Lo que sí tengo entendido es que la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos suelen tener una respuesta mucho más reducida hablando de tema de recuperación por todos los factores que contiene el medicamento para ayudarle justamente en esta regeneración de las estructuras que estamos presentando algún tipo de trauma. Entonces, sea ahora sí electivo, es decir, por el procedimiento quirúrgico, o sea traumático o accidental, yo estaría más bien preguntando directamente con el doctor que nos realizó las pruebas qué tiempo de respuesta se pudiera haber reducido, y sobre todo nos encantaría también, somos muy abiertos también a escuchar de sus casos clínicos una vez que están trabajando con nuestros productos. También estamos abiertos a poner a prueba los productos en casos clínicos nuevos. Ok, muchas Quedo gracias. pendiente, médico. Sí, muchísimas gracias. Y la otra, la parte inyectable del producto se puede manejar localmente, por ejemplo, intraarticular, o tiene que ser por vía intramuscular o endovenosa. Gracias. En este caso, el inyectable solamente está adecuado para manejarse subcutáneo e intramuscular por el tipo de vehículo que estamos trabajando y también por el tipo de metabolismo que hacemos con esta molécula de tipo A. En este caso, sí, nuestro producto me parece que es el único que se trabaja subcutáneo o intramuscular. Creo que sí hay productos de la competencia que manejan queratán sulfato con otra vía de aplicación, pero en nuestro caso en particular, la indicación nada más es intra y subcutáneo. Intramuscular y subcutáneo. Gracias, doctora, muy amable. De nada, a usted. También tenemos una pregunta del médico Edmundo Mora. Él nos pregunta que si se puede utilizar en un cachorro cane corso en desarrollo. Gracias, Doc. Gracias por su pregunta. Sí, sin ningún problema. De hecho, este producto se puede empezar a utilizar, hablando del Osteocard y el Chondroitin por igual. En el Osteocard se puede utilizar a partir del destete cuando el perrito ya ingiere un alimento sólido por el tema de la masticación, más que nada, y por ser un medicamento oral. Pero en el caso del Chondroitin inyectable, no tiene contraindicación si se maneja a una edad temprana por la seguridad que tiene la molécula inyectada. Entonces, sin problema, Doc, yo incluso le recomendaría manejar el protocolo en conjunto de ese tipo de razas, donde pueda trabajar las 3 aplicaciones iniciales de Chondroitin inyectable y a la par, si el paciente ya permite la ingesta de alimento sólido, la tableta de Osteocard para ayudar a esta raza condrodistrófica.
Doctor Ramón, nuevamente tiene otra pregunta. Perdón, pero soy muy preguntón. Doctora, con respecto a lo de colapso traqueal que manejas, ¿este tipo de terapia lo han utilizado pre o post quirúrgico? ¿Y en qué tipo de colapso o en qué grado de colapso traqueal? Estamos hablando ya es que hay 4 grados. Si lo han utilizado tentativamente prequirúrgico y si han tenido en un colapso traqueal grado 1 o 2 y qué resultados han tenido. Y en sí, el porcentaje de avance o de evolución de este tipo de pacientes, por favor. Gracias, Doc, por su pregunta. Y me encanta que pregunte de la estenosis traqueal porque de repente olvidamos que también tiene este uso y la verdad es muy importante. Acá estamos trabajando muy de la mano con el doctor Salvador Galvez, que es nuestro cardiólogo en la zona, y él me ha comentado dentro de su experiencia que realmente le ha funcionado más en los grados 1 y 2, que más bien ya que se hace el procedimiento quirúrgico de meter lo que viene siendo el stent. Entonces, sí ha notado que funciona más en lo que es una etapa temprana y no tanto en los últimos grados donde ya necesitamos un procedimiento quirúrgico. Realmente el porcentaje que se llega a ver de una respuesta favorable ya en un grado más avanzado es muy mínimo por el tipo de metabolismo que se sufre y demás. Entonces, más bien se indicaría utilizarlo con mayor porcentaje de éxito en los primeros estadios. Como tal, el porcentaje no se lo tengo ahorita a la mano, la estadística como tal, pero ahorita a grandes rasgos le pudiera compartir esa experiencia con el médico que más lo utiliza para ese propósito aquí en nuestra zona. Ok. Y, por ejemplo, si nosotros no hacemos la cirugía de stent, que bueno, anda sobre 50,000, 70,000 pesos, tengo entendido, pero sí podemos poner un implante externo, ¿verdad? En la tráquea de espiral. De hecho, tenemos nosotros 2 cirugías ya programadas para 2 pacientitos de ese tipo. ¿Recomiendas entonces iniciar prequirúrgicamente el tratamiento? Supongo que hay que llegar a los 60 días para que una vez que hayamos puesto nosotros el implante de espiral, se fortalezca mejor el cartílago y permita tener una menos contractibilidad aunado al implante. De hecho, sí, sería la indicación, que se trabajara previo al procedimiento quirúrgico, Doc. Muchas gracias. De nada. También Jesús Ursúa, pues había levantado la mano. Adelante, puedes realizar tu pregunta, comentario o aportación con todo gusto. Sí, gracias. Buenas noches. Doctora, en el síndrome urológico bajo, mencionaste que se puede usar para cuando se hace el sondeo o se realiza una cistotomía. Últimamente nosotros hemos estado viendo que ha aumentado mucho los casos de este tipo. Afortunadamente, en mi área, pues ya están atendiendo más a los gatos. Pero me llama la atención el tratamiento. Ahí sería el protocolo por los 60 días, el tratamiento para ayudar a este problema. Gracias por su pregunta, doctor Jesús. Le comento, al día de hoy el protocolo que está más recomendado para el tratamiento de problemita urinario felino es utilizar más bien lo que sería el condroitin inyectable en lugar del Osteocar Plus, porque ahí buscamos que el condroitin sulfato sea el que principalmente va a tener el efecto en ayudarnos a regenerar el epitelio de la vejiga por el tipo de componente estructural que forma estando ahí. Sobre todo si es una vejiga que sufrió mucho daño, estuvo muy engrosada y tememos que vaya a haber alguna ruptura o algo, sí sería importante que lo aplicáramos el inyectable. Y lo que yo le estaría recomendando en este caso, sí sería empezar con una aplicación cada 72 horas, 3 aplicaciones, ya sea durante el tratamiento o posterior al tratamiento. Lo ideal sería antes de o durante, para que tuviéramos una mejor respuesta hablando de la regeneración estructural de la vejiga o cuando está dañadas las paredes.
y darle continuidad una vez por semana. Incluso no es esta la ocasión, pero nosotros tenemos otro medicamento que se llama Geriox, que tiene también la finalidad de darle continuidad a los padecimientos de la vejiga, llámese síndrome urológico felino o llámese cualquier otro problemita urinario como renal. Y a la expertise de una doctora que también ve mucho felino aquí con nosotros, ella está armando sus protocolos propios, me los ha compartido y ella está mezclando lo que es el condroitin inyectable con sus respectivas aplicaciones, que son las que le comenté, 3 cada 72 horas y luego semanalmente otra aplicación. Ella empieza a manejar vía oral lo que es el Geriox, que es un medicamento que tiene más la finalidad del tema urinario y renal para dar la continuidad a que no reincida ese paciente, obviamente junto con el cambio de alimentación en caso de ser por algún mineral, ¿no? O algún urolito que se haya formado. Y el manejo ambiental cuando manejamos una cistitis idiopática. Espero que esto les sea de ayuda, Doc. Igual, de manera individual, le pudiera compartir este protocolo con el otro medicamento que trabajamos, especialmente para problemita urinario en felinos. Ok, gracias. Y en una ortopedia que se haga, ya sea con una aplicación, una TP, una placa bloqueada, no sé, cualquiera que no sea una osteoartritis, tengo que, por ley, dar los 60 días de tratamiento para la recuperación. Gracias, doctor. Si hablamos de un paciente joven, probablemente se pueda reducir la cantidad de días sin ningún problema. Pero si hablamos de un paciente que ya es de edad avanzada, yo creo que sí es necesario, digo, si me lo pregunta como clínico, es mucho de nosotros tomar esa decisión en base al perfil del cliente. Sobre todo si es un paciente que no está recibiendo un alimento adecuado, es importante que suplementemos durante los 60 días estrictamente. Pero si hablamos de un paciente joven que tal vez se va a recuperar más rápido porque también el propietario le está dando un alimento de calidad, no tenemos deficiencias de aminoácidos, no olvidemos que los aminoácidos y las vitaminas son componentes estructurales muy importantes. Entonces, yo vería la posibilidad de reducir esos 60 días en base a la evolución del paciente. Pero si estamos hablando de un paciente que está en un tema de edad avanzada y el propietario aparte no le brinda un alimento de calidad, esos nutrientes esenciales, definitivamente estaría hablando de manejar unos 60 días mínimo. No sé si responde su pregunta, Doc. Si no hay otra pregunta del público, el doctor Miguel, el doctor Ramón Cernas, la doctora Arcelia, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? El doctor Alejandro García Guevara, que nos acompaña de Manzanillo. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor Miguel, ¿tiene alguna pregunta? Lo escuchamos, tiene su micrófono apagado. No, al contrario, he estado escuchando metódicamente todo lo que dice la doctora. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y agradecerle la atención. Muy claro, producto bueno que hay que utilizar y que nos brinda la oportunidad de tener una alternativa de tratamiento en nuestros diagnósticos y tratamientos ya certeros. Muchas gracias. Al contrario, médico, estamos para servirles. Gracias. Doctor Ramón, ¿tiene otra pregunta? El sinodal Ramón. Adelante, doc. Tiene su micrófono apagado. Ramón. Ya se durmió. No sé si Carla o Daniela por ahí le puedan comentar que tiene su micrófono apagado, no lo estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos.
Perdón, no, nada más la pregunta era de qué experiencia han tenido o tentativamente de la combinación de esos dos productos en combinación con la terapia láser. Gracias, Doc. Sí, afortunadamente la fisioterapia de cualquier tipo, sea con medios físicos o cualquier otra terapia que quisiera manejar, funciona perfectamente bien. O sea, hemos tenido resultados muy favorables cuando se combinan tanto medios físicos como nuestro protocolo. Entonces, en medida de que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo y recomendarlo a estos pacientes, mejora por mucho el resultado. Gracias, doctor. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. El doctor Sergio, de Consultorio Barcelona, no sé si tenga alguna pregunta. Yatsiri, Miguel Hernández, digo, estamos dispuestos a si tiene alguna pregunta. El doctor Ramón Rolas, nuevamente, ¿tiene otra pregunta? No, yo no. Okay. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, yo pienso que nos ha quedado claro y reforzando ya con las preguntas que han hecho los compañeros. Bueno, nos ha quedado claro básicamente que bueno, son productos que debemos de anexar a nuestro arsenal farmacológico para tratar diferentes padecimientos que se van presentando principalmente pues, en la clínica diaria y que, como lo comentaba el doctor Ursúa, bueno, realmente también ya en gatos es bastante lo que... Entonces, pues bueno, son nuevas opciones terapéuticas. De mi parte y a nombre del Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del Estado de Colima, queremos agradecer a Laboratorios Lavais y en especial a ti, Carolina, por habernos dado esta charla que es muy, muy enriquecedora. Por ahí nos está dejando la doctora en el chat su correo y su teléfono de contacto para cualquier duda, para pedir los artículos, que yo pienso que sería una muy buena herramienta para realmente tener ya más fundamentos y poder explicar a los propietarios cómo va a funcionar el tratamiento que vamos a administrarle a su mascota. Y que, bueno, también, bueno, para si quieren realizar ahí los pedidos o preguntar algún otro tipo sobre los productos de Laboratorios Lavais, pues con todo gusto Carolina nos puede atender y, pues bueno, ella con la mejor disposición, los va a atender siempre. Nuevamente, Carolina, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí tienes tu casa y también por ahí quedamos ya pendientes para ya en los próximos meses poder ya concretar lo del doctor Camilo Romero, que nos está dando una charla por acá, por esto. Muchas gracias a todos, doctor Jairo. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea a distancia. Yo espero que rápido nos podamos ver en persona y organizar alguna asamblea presencial allá en Colima, que ya se extraña visitarlos. Y bueno, adelantándoles buenas noticias, parece ser que sí nos va a estar apoyando el doctor Camilo en la próxima reunión. Yo me pongo de acuerdo con usted, médico, para afinar los detalles de la fecha y el tema. Muchísimas gracias, Carolina. Y pues bueno, sin más, pues agradecemos nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecer también al doctor Octavio Ursúa, compañero de AMBEPECO y presidente de esta asociación, el que nos haya honrado con su presencia. Así también al doctor Edmundo Mora y bueno, a todos, ¿no? Desde Manzanillo, al doctor Alejandro y pues a todos que hicieron un esfuerzo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias y la próxima sesión sería el doctor Miguel, ¿me puedes apoyar con la fecha? Se me fue ahorita. Es el tercer jueves de octubre, vendrá siendo el 27. Permítanme, por aquí lo tengo agendado, pero... El 21. Jueves 21 de octubre sería nuestra próxima asamblea ordinaria virtual, en el cual, bueno, ya como nos está adelantando Carolina,
nos vamos a tener al doctor Camilo Romero, que bueno, como todos lo conocemos, es un ponente de nivel internacional, y bueno, nos va a estar dando mucho gusto que nos vuelvan a acompañar y que, bueno, que inviten a sus compañeros, a sus colegas del municipio donde viven, y bueno, pues para ir enriqueciéndonos todos y poco a poco con las mismas preguntas que se van haciendo post charla, ir enriqueciendo esta, y a lo mejor son dudas que nosotros tenemos y un compañero las pregunta con antes o las puede estructurar a veces mejor que nosotros las preguntas. De antemano, también agradecer al doctor Rubén López de Aquapat, que nos haya facilitado la plataforma y que nos haya estado sirviendo como técnico aquí técnico y productor en esta asamblea. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sin más, pues damos por concluida esta sesión y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Gracias, saludos desde Guzmán. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarlo nuevamente. Saludos a la banda.